Sin duda, la soldadura por Getao, o más conocido TIG, es uno de los procesos más difíciles de realizar. Además de no saber el panel de control que presentan diferentes fuentes de energía. Sin embargo, esto se facilita ampliamente si tenemos conocimientos básicos de electricidad y técnicas adecuadas. En esta oportunidad aprenderemos a regular los parámetros de soldadura para aluminio en dicho proceso. Si te gusta el tema, entonces empecemos. En principio tenemos que conocer las propiedades de la energía eléctrica. En este caso, la tensión y la intensidad de corriente. ¿Qué es la tensión? La tensión es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Si hacemos una analogía con el agua, ponemos un tanque más arriba y el consumo más abajo. Esa diferencia de altura hace que el agua fluya. En este caso, la tensión trabaja lo mismo. Y la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circulan en un conductor por un segundo. Es decir, si hacemos la misma analogía con el agua va a fluir por el ducto o la cañería en un determinado tiempo. Entonces sería en el agua caudal y en la electricidad sería corriente eléctrica. Entonces tenemos que analizar el flujo de los electrones, ya que existen dos tipos de corriente, que sería corriente continua y corriente alterna. Es decir, la corriente continua circula en un solo sentido. Si hacemos lo mismo de la analogía del agua, va a ir de derecha a izquierda, por tomarlo como ejemplo. Y la corriente alterna no solamente va de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Ahí el agua va y viene. En este caso, los electrones de la misma forma van fluyendo en ambos sentidos, en un tiempo determinado llamado frecuencia. El tiempo comprendido entre los cambios de dirección de positiva a negativa se conoce con los nombres de ciclo o periodos y van de 50 a 60 ciclos. Y ese cambio de negativo a positivo tiene un nombre que se llama polaridad. Entonces, en un momento va a estar en el negativo y en otro momento en el positivo. El término polaridad describe la conexión del portaelectrodo en relación con las terminales de la fuente de potencia de corriente continua. Es sabido que los electrones, al cerrarse el circuito, fluyen a través del polo negativo y regresan a la máquina por el polo positivo. Esto es lo que conocemos como polaridad. Para soldar en aluminio tenemos que comprender esta cuestión de polaridades en el arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? Es una corriente de electrones que fluye continuamente a través de un medio gaseoso. El arco se forma al cerrarse el circuito eléctrico que se establece en el extremo del electrodo y la pieza a soldar, generando luz y calor intenso. Este calor hace que el material de aporte y la zona a unir de la pieza se fundan homogéneamente. Entonces, lo que tenemos que entender mejor es que los electrones van fluyendo en el arco eléctrico que se genera en esta parte. Es decir, si la torcha conectamos en la polaridad directa, los electrones salen y golpean en el metal base al cual estamos soldando. Si la torcha estuviese conectado en la polaridad inversa, los electrones fluyen y golpean en el electrodo. Por lo tanto, para soldar aluminio necesitamos configurar la máquina y ver cómo puede trabajar de esa forma, ya que con corriente continua sí es posible soldar, pero en realidad se debería soldar con corriente alterna para mejorar ampliamente la soldadura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la corriente alterna, la corriente fluye en un determinado tiempo en un sentido, en otro determinado tiempo en otro sentido. ¿Para qué necesitamos esto?
para conservar el electrodo de tungsteno en buen estado, ya que cuando los electrones golpean el electrodo hace que el metal se caliente más y se funda rápido y no pueda soportar, ya que el electrodo de tungsteno tiene su punto de fusión de 3410 grados centígrados. 1. Y 2 es que el aluminio tiene un punto de fusión por debajo de 750 grados centígrados. Como todos los metales, este también se oxida. El óxido o capa que se forma con tanta rapidez en su superficie tiene un punto de fusión casi 3 veces mayor, es decir, por encima de 1700 grados centígrados. Por tanto, esa capa se debe eliminar. Cuando está en polaridad inversa, se proporciona un decapado en tiempo real de la superficie. Al salir los electrones del metal, rompen esa capa que elimina el óxido en torno al baño de fusión. Para simplificar lo que acabo de mencionar, nos vamos a ir a la práctica, pero antes vamos a entender cómo funciona la torcha. La torcha tiene la misión de conducir la corriente y el gas de protección hasta la zona de soldeo. El electrodo de tungsteno transporta y mantiene la corriente hasta la zona de soldeo. El gas de aportación llega hasta la zona de soldeo a través de una tobera de material cerámico, o en este caso, como tengo, es un material de teflón y transparente para que se pueda observar mejor el baño de fusión. La tobera tiene como misión dirigir y distribuir el gas sobre la zona de soldeo. Ahora vámonos a configurar la máquina, los parámetros de soldadura. Antes tenemos que soltar el gas. Soltamos el gas, encendemos la máquina. Tenemos que buscar qué proceso vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar TIC. Bueno, buscamos TIC. ¿Qué tipo de corriente vamos a utilizar? Corriente alterna. En este caso ya tenemos corriente alterna. Ahora, tenemos dos tipos de encendidos. El encendido en 2 tiempos y encendido en 4 tiempos. Encendido en 2 tiempos quiere decir que cuando estamos agarrando la torcha y tenemos el gatillo, presionamos el gatillo, soldamos, soltamos y ya, dejamos de soldar. Pero en 4 tiempos hacemos presión, soltamos, recién soldamos, luego para terminar el soldeo volvemos a presionar y soltamos. Ahí serían 4 tiempos. Ahora vamos a continuar con el preflujo. Entre 2 y 5. En nuestro caso pondremos en 3. Esto nos permite inertizar o limpiar los contaminantes de la zona de soldeo antes de iniciar el arco. Obviamente el gas va a continuar durante todo el soldeo. Encendido en caliente. Pondremos 160 amperios, ya que a mayor amperaje será mayor el voltaje para ionizar el gas de protección. En otras palabras, para iniciar el arco eléctrico, el gas tiene que estar caliente. Por tanto, con esta opción calentamos el gas en microsegundos. Ahora vamos con corriente de base o corriente de fondo. Se debe regular de 20 a 30% con respecto al amperaje de soldeo. Entonces pondremos 25 amperios. Esto nos permite posicionarnos justo el punto de inicio y precalentar la zona de soldeo. Cuando apretamos el gatillo, que sería un T. Rampa de ascenso en 3 segundos, lo cual tardará 3 segundos en llegar de corriente de base
que está a 25 amperios a corriente de soldeo, que ya configuraremos enseguida, que será 110 amperios. Cuando soltemos el gatillo, que sería 2T, por lo tanto nuestro amperaje de soldeo será de 110 amperios, valga la redundancia. Vámonos a la parte más importante de la regulación, que sería el balance de polaridad. Regularemos dependiendo de la suciedad del material, independientemente de cada semiciclo. Si requerimos más calor en el metal base y mayor ancho en el área de soldeo y con buena penetración, entonces aumentaremos el semiciclo negativo. En caso de que el material esté muy sucio y queremos mayor limpieza, entonces aumentaremos el semiciclo positivo. Pero el inconveniente será que el electrodo de tungsteno caliente mucho. Si seguimos aumentando, corremos el riesgo a que se funde el tungsteno y caiga en forma de gotas al baño de fusión y se nos contamine la soldadura. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. En tal caso, en esta oportunidad nuestro balance será en un 50%. Mi recomendación es que trabajen de 50 a 60% en el lado del semiciclo negativo. Ahora necesitamos saber qué tan ancho o qué tan penetrado queremos que quede la soldadura. Para tal efecto regularemos la frecuencia, es decir, qué tan rápido queremos que se repita un ciclo en un segundo. A mayor frecuencia, mayor penetración, y a menor frecuencia, mayor el ancho de soldeo. Ya sabiendo el comportamiento de la frecuencia, pondremos, en este caso podría ser en 100 Hz. Ahora bien, imaginémonos que estamos soldando y queremos terminar de soldar, pues presionamos el gatillo. Pero antes, recordemos, el 1 y 2T usamos para iniciar el soldeo, por lo cual este será 3T. Mantenemos presionado hasta llegar al amperaje de cráter. Este regulador se llama rampa de descenso. Pondremos en 5 segundos. Esto quiere decir que en 5 segundos llega al amperaje de cráter. Este amperaje se debe regular al 30% con respecto al amperaje de soldadura. ¿Para qué? Para no dejar un hueco en el final de la soldadura. Este cráter es importante tomar en cuenta, ya que por ahí puede empezar una fisura. En este caso seguirá encendido el arco hasta que soltemos el gatillo 4T. Por último, regular el postflujo. Esto dependerá del espesor del metal, más bien aluminio. A mayor espesor tardará en enfriar. Si ya no hay gas de protección, entonces se contaminará la soldadura, específicamente en la zona del cráter. Para el aluminio, el gas debe continuar saliendo entre 5 y 15 segundos sin retirar la torcha de la zona de soldeo, hasta que termine de salir el gas y recién sacar o levantar la torcha. Ya habiendo terminado la regulación de nuestra máquina, sin embargo, el panel de control que presentan las máquinas es diferente entre unas y otras. Pero el principio básico que hemos aprendido en este video es general. Por lo tanto, apagamos la máquina